Habemos game over. O sea, yo me he dado la vuelta porque no venían. Hace unas horas que he bajado la moto de una barca y he comenzado este tramo por tierra de la que llaman narcocarretera. He sufrido durante bastantes kilómetros contra el barro, el camino, que está completamente destrozado, el calor y el peso de la moto, que viene cargada con unos 75 kilos de equipaje. Me han ayudado a salir y no cabía la moto por una rodera, no cabían las maletas. En una rodera imposible la moto se ha enganchado y hemos tenido que descargarla entera y empujarla entre varios para poder seguir. Entonces hemos tenido que quitar las maletas para pasar por esa rodera de barro. A partir de ese momento he subido todo el equipaje en el pick-up de Marvin, uno de los chicos que venían conmigo en la barca y que también va a Catacamas, como yo. Entonces ya llevaban ellos todo mi equipaje. Sin carga es otro deporte diferente. Sin nada de carga la moto ha comenzado a avanzar rápido, tanto que en un momento he parado de esperarles y no venían. A ver, tenemos un game over, porque como no venían yo me he dado la vuelta a ver por qué no venían. Voy a dar la vuelta, pues no vienen, ya es demasiado. Lo que me ha hecho dar la vuelta y regresar en su búsqueda. Y como no venían y tenía que subir esa bajada de barro, la tenía que subir. Pero para poder regresar por donde había venido, no me ha quedado otra que bajar la presión de los neumáticos radicalmente. He quitado la presión de los neumáticos, pero como no llevaba nada de equipaje, la he quitado abajo y me he pasado. Entonces la delantera va bien, pero la trasera ha destalonado. Tan radicalmente que la rueda trasera ha destalonado. Voy desllantado totalmente ya de atrás, destalonada de atrás. Con los compresores estos míos de 12 voltios, estos de mechero, no talona. Con la rueda trasera en el suelo he conseguido llegar hasta una casa en la que me he encontrado el pick-up, que había parado para arreglar otro coche. ¿Qué ha pasado? No, hombre, no, mira, que nosotros teníamos que armar este carro. Han parado, me han pitado, yo he mirado para atrás, ¿qué? Me ha dicho, nada, tira. Eso entendí yo. Al parecer me lo habían dicho, pero entre el ruido del motor y la adrenalina por las nubes, ni me enteré. Y la cosa era que parar aquí, que ellos tenían que venir a arreglar aquí un coche. El problema es que aquí no tienen compresor. Esto es un game over muy bueno, ¿eh? Y me temo que quedan muchos kilómetros hasta que encontremos uno. Así que solo parece que haya una solución. Vamos a tener que subir la moto al pick-up. Pues nada, a todo esto yo no he comido, nada. Bueno, sí, unas avellanas en la lancha. Pero como me he levantado a la hora que me he levantado. Qué puto asco. El pelo. A mí que me va a comer una lata de atún. Yo creo que lo mejor es esperar que esta gente me lleve. Subimos la moto hasta encontrar un compresor. Y ahí sigo. ¿No os parece? Qué locura de día, ¿no? ¡Vamos! ¿Y la moto la vamos a llevar en ese? ¿En ese? ¿O en este? Pero ahí no cabemos todos. Ay, que hay cámaras por todos lados. Es que tenemos que entrar derecha. Sí, por eso que dejar allá, de ahí para acá. No, pero ahora la podemos ver. Coleámosla. Póngala más derecha. ¿Vas tú ahí delante o bueno? Sí, póngala neutral. No iba a salir grabado todo eso. Todo va a salir abajo. Ahí va a salir Jairo. Ahí va a salir Jairo. Ahí va a salir Tete. Aunque sea en video, lo vamos a llevar para España. Le ponemos las cintas de la barca, ¿verdad? Se puede bajar la mano lo más que pueda para abajo para que no lo vaya a buscar. ¿Ya llevas dos de cada lado? Está bien, ¿no? ¿Ya está? Estamos. Bien. Tengo familia bastante en España. Han sido bien acogidos. Gracias por tu ayuda también. Sí. Un placer, gracias. Bueno, día de locos. Me voy encima de la... Gracias, chao. La gente es maravillosa, ahora. Todo el mundo ayudando. Qué cagada, ¿no? Más absurda. Pero también es verdad que me han dicho que hay una cuesta
que solo no la hubiera subido nunca. Al final las cosas siempre pasan por algo. Está siendo un día totalmente destructivo, o sea, las cámaras están todas reventadas. Voy encima de la moto y encima del pick-up, o sea, constantes. Sí, todo esto lo bajé, sí. Y luego lo subí. And now my memory slowly coming back. Cracks a smile upon my face. Locura. Then it all turns black. Ella tranquilo, ¿no? En un duro. Something about tonight. Now it's gonna be your Estás life. tirando para atrás porque se ha ido hacia la derecha y... And now my mind is a mess. Heart is pounding fast. Oh, I wish that you could stay. Este es el camino que tiene que hacer la gente de la Mosquitia para... Imaginaos con una emergencia sanitaria. Imaginaos que tienes una emergencia y tienen que operar. Y esta es la salida. Vamos. No. Casi se queda. Este ha sido el principio del fin. Esa subida en moto era muy jodida y ahí he bajado toda la presión para subirla. La subí de puta madre. Pero ahí salió. Pues estoy aquí encima. Igual me debería de poner el casco. Ese río lo habría pasado regulero, Pues me está dando por pensar que esto del... Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues estoy pensando seriamente que esto del desllantado y de todo lo que ha pasado ha sido el guionista, porque os digo que con toda la carga acabamos de pasar un río que no sé yo. Bueno, ahora estamos haciendo un tramo que las habría pasado realmente mal. Yo creo que habría subido, ese de atrás habría subido porque estaba bastante seco, pero había roca. Pero este de aquí. Este es el malo. Vamos ya. Bueno, definitivamente yo solo aquí no habría subido. ¿Abajo qué? Esta es la carretera, única carretera para llegar a... el mando del...
presión a los neumáticos, bajarla. Se pueden despegar. Sí, como la mía, claro. Un poquito más y ya, ¿no? Un poco más y ya. Ya falta un poquito. Bueno, definitivamente yo no podría haber subido por aquí solo, con cargas imposible, sin carga y sin presión en los neumáticos, pues igual al tran. Es que es muy larga la cuesta, muy empinada, que no se ve en la cámara. La rodera es gigante. No lo sé. Yo creo que la moto sí subes sin carga. Pero claro, imaginaos la palita. Los 70 kilos de equipaje, subírtelos con las botas de enduro a trozos. Al final el guionista es sabio, ¿no? Todo lo que está pasando está haciendo para que yo llegue a algún sitio bien. Uf, intensito el viaje, ¿eh? Bien, ¿eh? Hondureños, Ya está, ¿no? A partir estas calles hondureñas. Ya está, ¿no? A partir de ahora ya está mejor. Esto era lo peor. Esto era lo peor. No paso yo solo ahí. Ya cuesta no la subía esta moto. Sin equipaje igual sí sube. Pero yo solo ahí sube, baja, uf, imposible. Este trazo yo creo que nunca ha pasado un sitio tan difícil. Bueno, nos hemos quedado con la duda de si habría subido. Yo creo que la moto sube, pero sin maletas. Hala, vámonos. O sea, este camino es increíble. Otra cosa es que es imposible. Está siendo un viaje larguísimo. O sea, son muchos kilómetros de carretera que no está en ningún mapa. Ni en Google Maps, ni en Google Earth, ni en Osman. Carretera que me costó mucho encontrar, pero mucho más recorrer. Y que quizá algún día será una forma cómoda de comunicar la Mosquitia con el resto del país, pero que por el momento no es otra cosa que un infierno de barro y que desde luego ha sido una de las rutas más duras que he recorrido en estos 14 años. ¿Qué hora es, sabéis? 10:30 de la noche. Muchas gracias. Cheque. ¿A qué hora hemos salido? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. 16 horas. 16 horas. Muchas gracias, de verdad. Cheque. Ahí está. Vaya. Vaya pues. Ya saben que estamos ahí. Sí, yo mañana le escribo, ¿eh? Ahí agarró, bien. Después de la tempestad Ahora, chavales. llega la calma, o al menos eso dicen. Pero en este caso la calma llega con muchas heridas de guerra después de varias semanas en la Mosquitia, entre barcas, barro y agujeros. De la Mosquitia. Ya viene. Es barro de la Mosquitia, es esto. Desperfectos en el equipo, tanto en las cámaras como en mi equipamiento, pero también en la moto. Así que más que calma, lo que realmente es calma chicha, porque se avecinan grandes cambios. La ruta de estos días ha sido completamente matadora. Físicamente, que tuve un golpe de calor. Al ponerme traje de lluvia y los berenjenales, y sobre todo al tener tanta gente esperándome, siempre pasa igual, pues no me lo tomé como me lo tenía que haber tomado con mucha calma, porque no era cualquier cosa. Entonces, bueno, físicamente fue durísima. Y sobre todo, o sea, todo está reventado, las cámaras han reventado. He arreglado el neumático, medio solucionado un poco las cámaras, he perdido alguna, pero tengo alguna de repuesto, antigua. Bueno, está todo en las últimas, pero no pasa nada, porque van a ser las últimas. Importante lo que voy a decir a continuación. Estoy en Catacamas, voy a un pueblo que se llama Choluteca. Voy a bajar como paralelo a Nicaragua hasta Choluteca, cerca de la frontera con Nicaragua. Esta ruta es la última ruta en Honduras
La última ruta de la etapa 20. La última ruta con esta moto. Y gracias. Abandono Catacamas y me dirijo hacia el sur, hacia una ciudad llamada Choluteca, muy cerca de la frontera con Nicaragua, en lo que será la última ruta por Honduras y los últimos kilómetros con esta moto. Tenía esta doblada del otro día. A saber de qué. Bueno, estamos. Está todo. Vámonos. Y a ver dónde nos lleva el destino. Pues el destino no lo sé, pero el guionista parece que ya huele el final de una etapa, o quizá de algo más, y no deja de romper y de perder cosas. He perdido la GoPro de atrás. Se ha partido, está todo de verdad ya en las últimas. El soporte trasero se ha partido y he perdido la GoPro trasera, así que he dado la vuelta y llevo un rato deshaciendo el camino para ver si hay suerte y sigue ahí. Carretera muy concurrida. Cosa bastante improbable. GoPro perdida. Bueno, yo creo que me voy a rendir, ¿no? Llevo ya, he deshecho todo el camino prácticamente. Síntoma total de final de viaje, o sea, de la Mosquitia. Perdí una cámara, o sea, se ha roto. Hoy he puesto la de recambio, bueno, una de las de recambio, y acabo de perder otra, 2. Aparte, esto ya, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poco porque estoy enfadado. Entonces, voy a avanzar un poco con estas cámaras, le voy a dar gas y luego me lo pienso. Es lo que hay. Hay que ir finiquitando. Esta moto se merece una despedida. Por tierra, pero road, pero no berenjenales, o sea, que pueda correr. Vamos a darle un poco de gas a este motorrón. Para despedirnos por todo lo alto. Barro, barro. Qué bien va esta moto, de verdad. O sea, voy a cambiar de moto por muchas razones, que ya os contaré cuando llegue el momento. Pero desde luego que no porque no esté contento con esta moto. La idea desde luego era que hubiera llegado hasta Panamá. Pero se han alineado los astros y no va a llegar a Panamá. ¿Qué pasa, hombre? ¿Para allá? ¿Y vosotros de dónde venís? ¿Vosotros? ¿De dónde venís? De Igual. ¿Vivís por aquí o qué? No, ayer, el centro. ¿Eso para qué es? ¿Para matar qué? ¿Para qué usas eso? Para matar iguanas, ¿Iguanas? ¿Y luego qué hacéis con las iguanas? comerlas. ¿Sí? ¿Os la coméis? ¿Están buenas o qué? ¿Están buenas? Aquí va para... Acá va para el... Vale, hoy quiero llegar a Dani... ¡A Dani! Danlí. Tiene que irse allá por Patuca. ¿Está lejos todavía o qué? Más adelante de Patuca. Estoy llegando como a las 6. ¿A las 6 llego? Bueno, buena hora, ¿no? Sí. Qué viento, ¿no? Ahora de repente. Esperemos que no llueva. ¿Va a llover? ¿Vosotros que sois de aquí, sabéis, va a llover o no va a llover? ¿Sí? Pues me voy antes de que llueva. Bueno, yo soy Carlos. Carlos. ¿Tú? Carlos también. ¿También? Toma. Compadre. Tocayo. Compadre. Encantado. Bueno, chavales, que tengáis buen día. Y nada, que comáis muchas iguanas. Bueno, he parado a vaciar... ¡Ostras! Mira cómo esto. Su puta... Esto está... Vaya día. Está todo en las últimas. Todo está en las últimas porque son las últimas. A la etapa 20, la más larga de la historia del canal, le quedan menos de 1000 kilómetros y un par de capítulos. Y lo que viene después, creedme que es muy ilusionante, tanto para mí como espero para vosotros. Empieza a llover.
quiero poner el traje. Vienen cambios muy importantes. Derecha. Pero antes tengo que llegar hasta Choluteca y a la frontera con Nicaragua. Y ya os adelanto que a Honduras le queda una última palabra que decir. No solo me va a tener que poner el traje, sino que yo creo que si eso voy a ir decelerando. No vamos a ir frenando, pero decelerando. Que voy un poquito flipado, yo creo, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Hostia, pues sí que empieza a caer fuerte. Buenos días. Ayer llegué a este hotel a última hora y que les quedaba una habitación nada más, esta, en la que he dormido bastante bien. Pregunté por qué, porque el hotel es enorme, y pregunté por qué había tanta gente, y es que estamos muy cerca de Nicaragua y por aquí hay mucho paso migratorio de gente que va hacia Estados Unidos, entonces está lleno. Dicho todo esto, arranco, sigue ahora parado, pero está lloviendo todo, es muy cansino esto. Entonces está lloviendo, está todo mal, todo cada vez se rompen más cosas, estamos completamente terminando la etapa 20 y el guionista o el karma o lo que sea lo sabe, porque cada vez que hago movimiento se rompe algo. Pero bueno, nos quedan unos kilómetros todavía de despedirnos de Honduras, de la etapa 20, de esta moto y de BMW después de 11 años.